Hola, me llamo Jack Babiloni. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si la pintura jerarquizara la luz y el cromatismo por encima de la forma? Como pintaba Claude Monet. Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Claude Monet, permíteme un minúsculo proemio técnico en la entradilla reciente, sustantive de manera, si lo prefieres, lírica. ¿Qué demonios será eso del impresionismo? Palabra que has oído en multitud de ocasiones, pero que quizá no tienes muy claro a qué atiende. Bien, te lo resumo de forma muy sucinta, pero muy sustantiva. Pero para ello debes permitirme un subproemio dentro de este proemio mayor. No olvidemos que en muchísimas ocasiones un sustantivo aparece, y ya no digamos el nombre de un movimiento, un sustantivo asignado a un movimiento plástico, a través de lo peyorativo, de lo despectivo y no de lo encomiante. Fíjate, el impresionismo surgió de esta manera. En 1874, del 15 de abril al 15 de mayo, unos cuantos pintores, en concreto 39, expusieron unas cuantas obras, en concreto más de 165, en lo que en historiografía se conoce como el Salón de los Independientes. Bien, las críticas fueron destructivas en su práctica unanimidad, en su mayoría aplastante. Bueno, un tal Louis Leroy asignó a este grupo de pintores un sustantivo que a partir de ahora se ha convertido en epíteto, a partir de 1874 y en adelante. Sigue hoy vigente, atendiendo, digamos, apoyándose en esta obra específica del pintor del que te vengo a hablar hoy, Claude Monet, Impresión Sol Naciente. Él sostenía en esta crítica que todos estos pintores de este salón practicaban algo que se adscribía a lo que en esta obra específica se podía percibir: un abandono absoluto del interés formal y una jerarquización superior de lo lumínico y de lo cromático. Bien, esto no interesó nada en 1874, pero hoy, paradojas de la vida, interesa el triple, el cuádruple o un infinito sobre infinito mayor. ¿Y por qué te acabo de decir esto? Estarás pensando, Chuck, ¿esto qué querrá decir? Bueno, prepárate a la mayor revolución que se produjo en la pintura desde el nacimiento de la pintura como transmutación de lo que vemos en la realidad sensible y queremos percibir como espectadores de manera fidedigna. Bien, a esto los impresionistas se negaron en rotundo. ¿Qué es lo más importante en la pintura impresionista? La sugerencia del mundo sensible y no así la exactitud. Si esto no ha quedado claro, te lo digo en otras palabras. Lo importante en la pintura impresionista no es lo que estás viendo, sino lo que no ves. Y ahora mismo a buen seguro que te surge una subpregunta. Y bueno, ¿cómo debo yo tirar de esta hebra? ¿Cómo debo plantearme esta visualización? Bueno, como tú lo decidas. La pintura impresionista fue un absoluto mazazo en relación con la fidelidad que se perseguía en la pintura naturalística hasta ese momento. Recuerda 1874. A partir de aquí la pintura occidental, cuidado, occidental, mainstream, se basa fundamentalmente en lo que sugiere la pintura al visualizador. Dicho de otra forma, la pintura la completa el espectador. Bien, y tras estos prolegómenos técnico-historiográficos que aluden al impresionismo, me centro en la pintura específica de Claude Monet. En lo primero en lo que quiero que te fijes cuando accedas a cualquier obra firmada por Claude Monet es en lo siguiente: estás asistiendo a la cristalización de un proceso que se manufacturó húmedo sobre húmedo, o como decimos en plástica, atribuyendo una perífrasis italiana a este proceso,
alla prima, se pintó alla prima, o sea, todo lo que se pintó no se dejó secar en sucesivas capas metamórficas, sino que cada adición se fue creando en un proceso no demasiado largo, puede durar días, pero en ningún caso es demasiado largo, y además, como te digo, sin secado entre capa y capa, húmedo sobre húmedo. Lo siguiente que he de decirte acerca de Claude Monet es que fue un pintor eminentemente plenairista. ¿Qué significa esto? Bueno, para ello te remito al vídeo que dediqué a Joaquín Sorolla, revísionalo si eres tan amable después de ver este. Ahí te comentaba que Joaquín Sorolla también fue un pintor plenairista. ¿De dónde procede este adjetivo indefendible, horroroso, feísimo? Quizá el adjetivo más feo que tiene el español actual, plenairista. Bueno, procede de un galicismo en forma de perífrasis, o plein air, al aire libre, diríamos en español. Bien, Claude Monet fue un pintor que sacó su caballete a la calle, al jardín, a las veredas, a las arboledas, a los parques. Bueno, colocar un caballete en esos lugares y comenzar a pintar, bueno, en plástica lo conocemos así, pintura plenairista, al aire libre. Y, por suerte, esto no es solamente adjetivo, sino que se convierte en eminentemente sustantivo. Por ejemplo, el punto anterior tiene que ver estrictamente con este. Se pinta húmedo sobre húmedo porque en un momento dado de ese día te vas a llevar el caballete de nuevo al taller, o sea, vas a salir de ese entorno. Así que la plástica vendrá dictada por esta elección previa que el pintor ha hecho. Voy a salir y voy a volver con un cuadro húmedo. Y ahora, si me lo permites, accedo al significado nuclear de la obra de Claude Monet, sin duda alguna, algo que te he sugerido en la entradilla. Claude Monet, como también sus 38 compañeros impresionistas, se dedicó a sugerir al espectador, sugerir plásticamente a través de la luz y del cromatismo, huyendo de redundar excesivamente, meticulosamente en la forma. Así que la forma pasa no ya a un segundo término, sino a veces a un 10º término. Es prácticamente una sugerencia velada. La importancia cardinal de los lienzos, de las tablas de Claude Monet, se sitúa en el tratamiento lumínico y en el tratamiento cromático. El análisis formal no lo necesitamos para disfrutar de Monet. Y ahora te estarás preguntando, Chuck, ¿has querido decir que en Claude Monet la forma es una excusa? Sí, he querido decir exactamente eso. Y ten cuidado con esto, que no es en absoluto baladí. Me juego el brazo de pintar mis mejores cuadros a que en estos momentos, a partir de esta conclusión, se te están precipitando en la materia gris un montón de consecuencias temático-plásticas que quizá te habían pasado inadvertidas hasta hoy. La primera de ellas, por ejemplo, ¿qué le interesaba pintar entonces a Monet? Pues la fugacidad del instante, pero ¿atribuible a lo que estaban viendo sus ojos? Bueno, por un lado, quizá en un porcentaje ínfimo. La fugacidad en el 90% de la obra de Monet tiene que ver con la propia consideración procedimental de lo que estaba creando, del lienzo que estaba pintando en esos momentos. ¿Esto qué significa? Significa que el proceso ha de acelerarse porque la fugacidad es superior a la meticulosidad. Otra consecuencia eminentemente técnica que se deriva de esta propuesta de Monet es que al proponernos estas propuestas, perdón por la redundancia, los contornos deben estar difuminados. ¿Por qué? Pues porque no hay intención de concreción en la forma. Recién te lo comenté. Entonces, no esperes que en los cuadros de Monet podamos asistir a contornos definidísimos, ¿no? Todo lo contrario, viva lo vaporoso, viva lo desenfocado, viva lo neblinoso, viva lo que no
admite contorno estricto. Todos los cuadros de Claude Monet se asientan en la ley del contraste cromático, emitida por Michel-Eugène Seuvrel en 1839. Está fijada negro sobre blanco. Y esta ley fundamentalmente, sería larguísimo explicarla ahora mismo, pero fundamentalmente tiene una conclusión que es cardinal, que es nuclear, y es la siguiente: todos los colores dependen de la proximidad de los colores adyacentes. No existen colores que podamos estudiar de manera aislada. Un color cambia, también permíteme las comillas, dependiendo del color que tenga al lado o de los colores vecinos. De esta forma podemos asistir en los cuadros de Monet a algo muy curioso que ocurre cuando quiere practicar luces y sombras de un mismo objeto. Fíjate bien aquí, las sombras son los colores complementarios de las luces. Si las luces son anaranjadas, cálidas, las sombras son frías, son índigo, son ultramar, son Prusia. ¿Por qué? Porque cuando colocas un azul al lado de un naranja, el naranja funciona como luz y el azul como sombra. Su viceversa no es correcta, a no ser que te plantees un cuadro que atente contra esta ley. Bien, Claude Monet no atentó en ningún cuadro, en ningún lienzo, a la ley del contraste cromático. Y si no ha quedado clara esta diferenciación entre luz y sombra a través de los complementarios, te remito, si eres tan amable, revisiónalo después de ver al vídeo que dediqué a la obra de Vincent van Gogh. Ahí te explicaba esta circunstancia incluso con exhaustividad extrema. ¿Sí? Otra circunstancia que a mí me encanta en la obra de Claude Monet y que creo que lo transforma en un pintor rotundamente moderno hoy en día, en 2024, es el hecho de que no practica gran variabilidad de tono. Sus cuadros, si amusgas la mirada, si entornas los ojos así, van centrándose en un solo color dependiendo del área del cuadro que elijas. Por ejemplo, te centras en una gran mancha azul representativa de un estanque, por ejemplo, y las diferentes valoraciones tonales de ese azul, al amusgar la mirada, se transforman en nada más que azul, o sea, la sutileza desaparece, pero no así cuando te acercas, cuando te colocas de tú a tú a un palmo del cuadro. Así que la sutileza de valor solo se puede afirmar con rotundidad cuando estás, como te digo, a un palmo de cada uno de esos cuadros, pero en cuanto te alejas o amusgas tu mirada, esto desaparece. Así que estamos hablando casi de una pintura de campo de color. Podríamos, fíjate lo que voy a decir ahora mismo, podríamos comparar muchísimos cuadros pintados por Monet a finales del 19 con muchísimos cuadros pintados por Marc Rothko en 1960 y tantos. Fíjate, ¿por qué? Porque la sutileza solo es de proximidad. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues porque a Claude Monet, a mi juicio, lo que le interesaba era fragmentar las porciones de cuadro, pero que esa fragmentación diera lugar, toda esa fragmentación de pinceladitas, diera lugar a un todo unitario en su contemplación. Y ahora es cuando te explico algo que me encanta explicar en Claude Monet, y es algo que no encontrarás en ningún libro creado por críticos plásticos. Bueno, son las ventajas de que a los pintores los critiquemos los propios pintores, los que pintamos todos los días. Lo que me fascina en concreto en la obra de Monet es que todos sus azules siempre están pintados por encima de naranjas, y que todos sus naranjas están pintados encima de azules, que sus amarillos están pintados encima de violetas y que todos sus violetas están pintados encima de amarillos, y por último que todos sus rojos están pintados sobre verdes y que todos sus verdes están pintados sobre rojos. ¿Esto qué significa? Pues que Claude Monet fue el rey
de los colores terciarios. Cuando juntamos un complementario con otro complementario nos da lugar a un terciario. ¿Por qué? Porque los complementarios son sumas de primarios que se convierten en secundarios y los secundarios son colores que mezclados entre ellos no nos pueden dar otros colores que colores terciarios, o sea, hijos suyos. Sí, esto deberían estudiarlo los críticos del futuro. Y ahora mismo te estarás preguntando de nuevo, bueno, Jack, pero si esta restricción formal fue tan voluntaria y tan estricta, si esta restricción cromática también lo fue, prácticamente colores complementarios y nada más, y si el ductus pictórico fue tan rápido, tan ágil, tan vigoroso, tan instantáneo, literalmente practicado en el instante, ¿al servicio de qué pintó Monet? Bueno, pues al servicio de algo que te puedes estar imaginando, al servicio de series. Cuando no te interesa un motivo concreto, en realidad lo que has de hacer es generalizar tu intención y crear series. Y entonces Monet creó las suyas, los acantilados de Étretat, vistas de Venecia, vistas de Londres, no solamente del Parlamento, pero también del Parlamento de Londres, vistas de los Almiares, las famosísimas vistas de la Catedral de Rouen. ¿Ves? Son intenciones de restringir también la temática, así que ya estamos sumando una restricción superior, ya van 4. ¿Y cuál es esta restricción que aunaría todas? La siguiente, atención, cuando un pintor restringe su libertad de acción es cuando comienza a convertirse en artista de primera línea. A Monet, dirás, ¿le sirvió con esto? No, no le sirvió hasta que emprendió su famosísima, también serie, Los Nenúfares, más de 125 obras en las que, como ves, la restricción, la polirestricción de la que te he hablado hoy, se detecta en cada una de sus superficies. Son cuadros que podrían estar pintados perfectamente y ser tildados de hipermodernos hoy en 2024. ¿Por qué? Porque son solo pinturas, son solo forma, son solo color y son solo texturas. Son gran arte porque son estas 3 cosas juntas, no por separado, son coherentemente juntas estas 3 cosas. Esta es la gran pintura. Hoy te he querido hablar sucintamente. Si lo hubiera hecho de manera meticulosa, este vídeo se habría alargado a las 250 horas de la obra de Claude Monet, él así conocido por sus coetáneos como el más impresionista de los impresionistas. Pero recuerda, esto funciona como piropo, pero también como peyoración. Así que permíteme que yo introduzca una nueva perífrasis de adjetivación. Hoy te he querido hablar de Claude Monet, el sin duda menos impresionista de los impresionistas, pero sin duda el más impresionante. Me llamo Jack Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Claude Monet? Déjamelo por favor en comentarios y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.